Si quisiéramos conocer acerca de la historia de la psicología, ¿por dónde tendríamos que empezar? La disciplina que hoy conocemos como ciencia se ha ido moldeando, haciendo y deshaciendo con el pasar de las décadas. Y hoy llegaremos hasta el fondo del barril para saber cómo es que llegó a ser lo que es hoy en día. Según el catedrático alemán Kurt Danziger, la psicología se limita al periodo cuando la misma se emerge como una materia de estudio reconocible. Esta será la piedra angular de la que partiremos para hacer esta pequeña investigación. Pero volvamos a lo que mencionamos antes. Si queremos saber cómo es que llegó a donde está hoy, tenemos que ir al mero inicio, a la base de todas las cosas. Todo empieza con la fisiología del siglo XIX, cuando los fisiólogos empezaron a relacionar los mecanismos corporales con los procesos de nuestro cerebro. No eran los únicos haciendo avances acerca de los procesos cerebrales, puesto que los filósofos contemporáneos seguían esa misma senda. Si bien sus métodos eran distintos, la eventual unión de estas disciplinas dio a luz a un nuevo campo de estudio que rápidamente ganó su propia identidad y reputación. A continuación, una pequeña historia que quizás les parezca de locos, pero tranquilo, todo está bajo control. En Francia, en aquellos años, había un pato que graznaba, aleteaba y caminaba como todo pato lo hace. Cuando su niño le llevaba la comida, también estiraba el piquito como si fuera un pato. La cosa es que nuestro amigo no era un pato, al menos no uno real, pero era un pato mecánico, lleno de engranajes, tuercas y tornillos. Tranquilo, luego esto va a cobrar sentido en el resto del relato. Al público francés le fascinó el pequeño pato robot, siendo la sensación del momento. Al patito le siguieron varias inversiones mecánicas que al ser perfeccionadas por y para la ciencia estaban a punto de cambiar nuestro mundo. Ahora imagínate, estamos en Europa del siglo XVII, las calles y los palacios están cambiando, el viejo mundo del esfuerzo manual se desvanece, en su lugar ahora el ejército de máquinas lo hace todo. Las máquinas están por todos lados, ya no importa si eras un campesino con callos en las manos o un aristócrata con una peluca empolvada. Todos se detienen asombrados al mirar estos nuevos inventos que tocan música y hasta casi imitan la voz humana. Es como si la magia se volviera metal. Pero de todos estos inventos hay uno que reina sobre todos los demás, la verdadera estrella del show. Es el reloj mecánico. El tic-tac no solo daba la hora, sino que cambió el pensamiento científico para siempre. Gracias a los aportes de tipos como Galileo Galilei, todo el mundo comenzó a pensar, oye, ¿y si el universo en realidad funciona como un reloj gigante? Y así fue como nació el mecanismo. En este punto se preguntarán, ¿y entonces la única relación del pato con todo esto era solo que tenía tuercas? Y no, el pato de Vaucanson fue un autómata, revolucionario para su época. Si bien este concepto no era algo nuevo para el mundo en pleno siglo XVIII, era completamente ajeno para los europeos. Su creador, el ingeniero francés Jacques de Vaucanson, se hizo rico y famoso gracias a este pequeño pato y a otra de sus creaciones, un hombre metálico de escala 1 a 1, el flautista. Este flautista era capaz de tocar 12 canciones distintas a través de una serie de mecanismos. Me ganó una máquina. Y como podrán imaginarse, todo el mundo por ese entonces estaba tipo, ¡wow! El futuro, hoy oíste bien. Bueno, eso ni siquiera existía en aquel momento. Poco a poco, la idea del mecanicismo se engulló a las mentes más brillantes del mundo y se empezaron a hacer las preguntas correctas. Si nuestro mundo funciona como una máquina similar a un reloj, ¿podrían las herramientas usadas para predecir el movimiento de uno ser usadas a su vez para el estudio de la naturaleza humana? Incluso fueron un poco más lejos, preguntándose si. Entonces, si el universo es una máquina, predecible, observable, ordenada y medible, ¿es el ser humano una especie de máquina en sí misma? Ese fue el momento que lo cambió todo, el instante en el que la ciencia empezó a ver al ser humano como una máquina y sus componentes, la mente no siendo la excepción. Y cómo no, si hasta el mismísimo René Descartes mencionó que los seres humanos son las máquinas creadas por Dios, movimientos más gráciles, finos y complejos que cualquier aparato que el hombre pueda crear. Y así prevaleció la noción del humano-máquina, tanto que hasta llegó al público general. ¿Por qué tenía sentido pensar así? Era solo una moda momentánea. Sí, pero dicha moda tenía un énfasis, que todo lo mecánico está sujeto a leyes mecánicas que se explican a través de la experimentación y métodos cuantitativos, por lo que la curiosidad de saber si dichas leyes y métodos de estudio eran aplicables a la naturaleza humana fue
muy tentadora. Dicho de otra forma, si el mecanicismo se aplicaba al funcionamiento de la mente humana, el resultado debía de ser que el ser humano era una máquina capaz de pensar. Ya que vimos cómo surgió la psicología y de dónde nació, creo interesante saber cómo era todo antes, pero no antes como ya conocimos en la Europa modernista, sino mucho, mucho más atrás. En los albores de la civilización no se tenía la idea de la psicología como una ciencia, pero sí existían algunas explicaciones para la mente y el comportamiento, como el animismo, al cual relacionaban con la conducta. Cuando alguien se comportaba raro, se pensaba que tenía algún espíritu o fuerza sobrenatural adentro. Todo este conocimiento era índole espiritual y mágico, hasta con rituales hechos por chamanes. Ahora nos movemos hacia el Mediterráneo y nos ubicamos en la cuna de Occidente, la antigua Grecia. Los pensadores griegos tuvieron un enfoque mucho más racional. Filósofos como Sócrates se centraron en el conocimiento sobre uno mismo, mientras que Platón propuso la dualidad de alma-cuerpo. Se empezó a explicar la mente sin tener que recurrir a cosas sobrenaturales como fantasmas o espíritus. Una idea importantísima tuvo nacimiento aquí, la psique, la cual perdura hasta nuestros días, con algunos cambios. La psicología comienza a separarse de la religión y se vuelve filosófica y racional. Irónicamente, conforme avanzamos en el tiempo y nos acercamos al medievo, estas ideas se empezaron a mezclar con creencias religiosas contemporáneas, por lo que de algún otro modo volvimos a la creencia de que los trastornos estaban relacionados a los espíritus y demonios. Y ahora nos encontramos en una de mis épocas históricas favoritas, el Renacimiento. En este periodo de la historia empezaron a surgir explicaciones mucho más científicas y lógicas, tanto así que incluso empezaron a rescatarse ideas del pasado. Un ejemplo de esto sería cuando René Descartes propuso la separación del cuerpo de la mente, un tanto similar a lo que ya había propuesto Platón siglos atrás. Durante este tiempo también se relacionó a la mente con el sistema nervioso. Ya sabemos un poco de todo. Conocemos de dónde viene y cómo fue antes de ser llamada psicología. Pero creo que ahora es momento de ver cómo fue su desenvolvimiento a partir del momento en el que empezó a llamarse psicología. Hora de volver al siglo XIX. Ah, mira tú, Alemania, gran país con una gran y pacífica historia. Guiño, guiño. Estamos en la ciudad de Leipzig. ¿Por qué aquí? Se preguntarán. Muy buena pregunta, mis queridos espectadores. La cosa es que yo tampoco sé. Cierto, estamos aquí porque justamente hoy, un día cualquiera de 1879, la Universidad de Leipzig vislumbraría el nacimiento de la psicología como una ciencia de la mano de Wilhelm Wundt, gracias a la creación del primer laboratorio experimental. En este momento surgieron corrientes como el estructuralismo y el funcionalismo. Un poco más adelante, en el siglo XX, tuvieron lugar un sinnúmero de avances, pero vamos a destacar dos: el psicoanálisis de Sigmund Freud y el conductismo de John Watson. Poco después de esto surgieron la psicología cognitiva, centrándose en cómo procesamos la información, y la psicología humanista, enfocándose en el ser humano como un todo. En este preciso instante de la historia es el momento culmen de la psicología, como una ciencia pura, pero decir que fue su mejor momento estaría lejos de ser cierto. En pleno siglo XXI, la psicología se desenvuelve como una profesión de la salud y se encuentra en constante cambio y evolución. Pasamos de dar explicaciones mágicas sobre el comportamiento en la Edad del Fuego, a transitar los jardines de la antigua Grecia con Platón y Sócrates. Conocimos sistemas religiosos organizados cuando los inquisidores llevaban a cabo sus cruzadas. Y luego vimos cómo poco a poco la racionalidad y la filosofía fueron sacando lo mejor de lo que en ese momento sería una futura ciencia. Ideas pasadas, presentes y futuras se mezclaron para dar a luz a la psicología moderna, con la que nos desempeñamos hoy en día. Ya sea desde el enfoque espiritual, la terapia más experimental hasta la investigación científica más rigurosa. Todos son puntos de vista válidos para acercarse cada vez más al objetivo que todos los profesionales de esta maravillosa rama de la ciencia tienen en común:
un entendimiento lógico del comportamiento y la naturaleza humana. Eso es todo, amigos.